Bienvenidos a Desde el Centro. Este es el podcast del Centro de Estudios de Bienestar de la Universidad ICESI. En este espacio vamos a hablar de bienestar, desde lo más individual de nuestras emociones, nuestra salud mental, pero también del bienestar en el aparato productivo, en las organizaciones, en el trabajo, en la vida comunitaria. Cada episodio es una conversación donde vamos a hablar de una manera amplia de bienestar, porque en Polis sabemos de bienestar. Bienvenidos a un nuevo episodio de Desde el Centro. En el capítulo de hoy vamos a tener un invitado que se llama Juan Camilo Koch. Él es antropólogo, tiene un doctorado en geografía humana, y se ha dedicado extensamente a trabajar el bienestar desde ciudades, desde sector privado, a través de las organizaciones. Cuando pensamos en el bienestar, usualmente pensamos en esta esfera más individual y privada, pero hoy queremos hablar de bienestar cuando estamos pensando en intervención pública, en qué es lo que hace el gobierno, cómo pueden contribuir diferentes organizaciones privadas al bienestar de las comunidades. Y sobre todo, hoy vamos a tener una conversación donde el bienestar de los individuos en este ámbito es mucho más que la superación de condiciones de pobreza o las necesidades básicas que todos tenemos para vivir. Dicho eso, Juan Camilo, muy buenas tardes, bienvenido a este episodio. Bueno, hola Lina, muy contento de estar aquí compartiendo este podcast contigo. Ok. Este podcast es sobre bienestar y nosotros hablamos de bienestar en su dimensión más amplia. Hoy queremos hablar de bienestar donde la gente sabe menos de cómo actúa el bienestar, que es cuando lo pensamos en términos de ciudad o cuando lo pensamos en términos de una ONG que trabaja en pro de una comunidad. Tú trabajaste mucho tiempo en un proyecto muy grande en Cali que se llama Territorios de Inclusión y Oportunidades TIOS. En este momento estás haciendo un trabajo relativamente similar con comunidades desde la fundación que diriges, que es Albaralis. Y desde esa perspectiva, desde el sector público y desde el privado, ¿cómo ves el bienestar? Bueno, primero el bienestar es una noción muy interesante porque creo que es lo que buscamos como personas, como individuos, con nuestra familia y con nuestras comunidades, y es poder estar bien, que literalmente bienestar quiere decir eso, lo cual también trae su complejidad, porque el estar bien es algo que es muy, muy subjetivo y por lo tanto depende mucho de cada persona. Pero ya desde lo que es pues, las políticas públicas o la intervención social o el trabajo desde el sector de la sociedad civil, uno lo que sí puede preocuparse es por generar condiciones de vida que lleven a que la gente pueda llevar sus vidas de tal forma que se sienta contenta y tranquila con las vidas que tienen. Entonces tiene como esa complejidad de que es difícil de pronto a veces aterrizarlo específicamente. Hay conceptos que son más sencillos de aterrizar, el de necesidades básicas insatisfechas, y uno puede delimitar una serie pues, de condiciones que se cumplen o no se cumplen, y es muy fácil decir esta se cumple, esta no, y organizarlas en un indicador que te dice pues, si tienes tus necesidades básicas satisfechas o no satisfechas. Bienestar es un poco pues, más complejo, así como cuando uno habla también de felicidad. Y a mí me gusta también ver esta idea del bienestar como parte, como una constelación de conceptos como más amplios que se conectan. Uno habla, pues ya hemos hablado de necesidades básicas, que es lo que uno asume que toda persona debe tener como condición mínima para vivir dignamente, y eso es un fundamento del bienestar, pero no necesariamente quiere decir que eso es el bienestar en sí mismo, pero es lo que se busca por lo menos en condiciones como las que vivimos nosotros en países como Colombia, en donde todavía hay muchas carencias, muchas privaciones. Pues uno sabe que la gente, hasta que no tenga ciertas condiciones mínimas, es muy difícil uno pensar que hay una noción pues, de que la gente cuenta con bienestar. Están nociones pues, de desarrollo humano, y bueno, hay una cantidad de ideas que uno puede empezar a conectar alrededor del bienestar. En mi carrera profesional, por lo menos, ha sido muy influyente toda la visión del enfoque de capacidades, que creo que también se puede conectar
con toda esta noción de bienestar. Y de hecho me gustaría llevar la conversación hacia allá, en términos de capacidades, porque cuando estamos hablando de capacidades y sobre todo como desde gobierno uno piensa cuáles son las capacidades habilitantes que tienen los gobiernos, entonces le da a uno servicios de salud, servicios de transporte, una dinámica empresarial donde la gente se pueda insertar en el empleo. Y esas son las condiciones habilitantes que uno busca, las capacidades que puede generar en la gente. En tu trabajo en el sector público y en el sector privado, ¿tú cuáles crees que son esas capacidades que le permiten, que habilitan a la gente a vivir vidas más plenas? Bueno, desde el sector público tiene un rol muy importante porque es el garante y el proveedor de todos esos servicios, esas condiciones eh, dentro de las cuales cada quien se desarrolla como persona, como individuo, como familias, como comunidades. Y entonces, pues cumplir como con esas metas o esos objetivos que se tienen y uno las puede rastrear pues a lo que es la constitución política y toda una cantidad de derechos que existen, que es como lo mínimo, pero hacerlos cumplir en condiciones como la nuestra no siempre es fácil y existen unas brechas que son muy amplias. Entonces esas capacidades o esos factores habilitantes pues van desde lo básico y pensemos en términos de ciudad, una ciudad como Cali, y aquí ya empiezo a conectarlo un poco con lo que hacíamos en territorios de inclusión y oportunidades, que un poco la noción, y de nuevo hay otros dos conceptos que se conectan con bienestar, que es el de la inclusión, o sea, que la gente no esté por fuera y no que la gente tenga acceso como a esas condiciones que te permiten realizarte como persona y tener bienestar, y oportunidades, que es básicamente uno poder acceder a posibilidades de desarrollarse y lograr eso que uno quiere lograr. Y entonces eso va desde lo básico, que por ejemplo tiene que ver pues, con los entornos en los que uno vive. Entonces uno vivir en una casa decente, tener un techo, tener unas condiciones mínimas de vida, un espacio mínimo, o sea, el hacinamiento, cuando uno crece hacinado, compartiendo espacios, eso no genera un ambiente adecuado para desarrollarse. Y aquí también podemos pensar en términos de ciclos de vida, o sea, desde que es niño, un niño que va creciendo en un espacio que es apretado, compartido con otras personas, que es insalubre, no está teniendo las condiciones adecuadas para desarrollarse, desde lo motriz, desde lo cognitivo, y a medida que va creciendo y que uno va desarrollando una personalidad ya más autónoma, a la adolescencia, llegar a la adultez, de nuevo, ante las condiciones de vida desde lo más básico, que es el hogar, el entorno en el que uno vive, entonces uno contar, por ejemplo, con agua potable, con alcantarillado, con electricidad, y todos son servicios que provee pues, el sector público, el Estado, que genera condiciones de vida. Y más allá del hogar y las condiciones mínimas, entonces está el acceso a servicios universales, o que deben ser universales, el acceso a la salud, el acceso a la educación. Colombia ha tenido grandes avances en términos de acceso a salud, acceso a educación, pero la cobertura no siempre se ha trasladado a tener una calidad o un acceso efectivo a esos servicios. Y esos van a ser determinantes después de las posibilidades que uno tenga hacia futuro. O sea, uno crecer con condiciones que no son óptimas de salud, de alimentación y todo, pues genera problemas de desarrollo. Lo mismo con la educación, o sea, una mala educación básica, primaria, secundaria y todo, pues eso va cerrando puertas hacia futuro. Y todo este enfoque de capacidades de Amartya Sen tiene que ver con eso, es que la gente desarrolle todas las habilidades y las capacidades necesarias y que pueda ejercerlas efectivamente para tratar de desenvolverse en aquello que más lo satisface y que quiere hacer, que es la otra noción que entra aquí, que es la de libertad, porque uno puede tener muchas condiciones básicas de vida satisfechas y no necesariamente sentir que uno tiene bienestar, ¿sí? O sea, y eso lo vemos muchas veces hoy en día cuando oímos discusiones sobre balancear la vida laboral con la vida, sí, con el ocio, cosas así. Entonces, tener un trabajo garantizado, una casa, no quiere decir que uno cuente con bienestar. Entonces, ahí hay un primer escenario que tiene que ver con tener como condiciones mínimas de vida en lo que es por lo menos el entorno físico y el acceso a servicios, que es lo que el Estado provee. Otro rol muy importante del Estado es tratar de
lo que llaman pues nivelar la cancha. Nivelar la cancha quiere decir que no importa a uno dónde haya nacido o en qué condiciones uno tenga igualdad de oportunidades para salir adelante que el resto de la población. Y entonces en ciertas sociedades la cancha es muy desequilibrada porque está muy inclinada hacia aquellos que tienen mayores recursos como de capital financiero, capital cultural, capital simbólico, conexiones con personas. Entonces el Estado a través de nuevo, la educación, de poder generar que la gente no tenga obstáculos que no le permita como desarrollar esas habilidades propias, pues pueda participar en una cancha más nivelada. En el caso concreto que toda la ahorita de territorios de inclusión y oportunidades, pues se reconocía que en una ciudad como Cali, en un espacio como Cali, donde viva uno, te va a generar condiciones de vida diferentes, ¿sí? Y te va a permitir desarrollarte o acceder a diferentes oportunidades. Y lo que buscaba era reconocer eso y empezar a cerrar las brechas con una mirada geográfica. Entonces, ¿qué implicaba eso? En los barrios que han crecido de forma desordenada, donde no hay condiciones mínimas porque el parque está en mal estado, el colegio, no hay biblioteca, no hay espacios públicos de calidad, invertir fuertemente desde el Estado en eso para que todo el mundo tenga la posibilidad de acceder o de crecer o de vivir en un espacio que tenga por lo menos unas condiciones, no solo unas condiciones mínimas, sino unas condiciones que te permitan vivir bien. Eso es una parte, tener por lo menos toda esa parte física resuelta. Lo otro tenía que ver mucho con la calidad de los servicios y lo que se ofrece. Entonces, de nuevo, tener un buen colegio no es suficiente, no importa qué sucede en ese colegio, o sea, la calidad de la educación, con qué conocimientos básicos y con qué capacidad de análisis se gradúa pues, un estudiante. Entonces, todos los servicios que se entregan en un lugar. Y el otro eje que trabajábamos era mucho el tema de lo comunitario, o sea, de cómo convive uno y cómo volver actores dentro de su propio desarrollo a una comunidad en la que uno está llegando como Estado. Y eso lo trabajamos mucho y eso pues influye de muchas formas, porque uno puede vivir en un barrio pues muy bonito y tener oportunidades y buena educación y todo, y sin embargo no sentir que uno está contento donde vive, y en eso tiene que ver mucho las relaciones que uno tiene con vecinos, la tranquilidad, la confianza que uno tiene en las personas con las que uno convive, la tranquilidad que uno siente, la seguridad que uno siente cuando se mueve, hablando pues de temas como la seguridad que aquí son claves. Entonces, pues el Estado tiene ahí todo un rol clave de generar como todas esas condiciones mínimas, tanto en los lugares donde la gente vive como en todos esos servicios que requieren acceder a lo largo del ciclo de vida para uno poder desarrollar esas capacidades que te van a permitir salir adelante. Y bueno, eso ya hay que conectarlo con otras cosas que tienen que ver ya más con el sector privado, que es pues, con la economía, ¿no? O sea, uno puede tener muchos servicios básicas garantizadas, que si no hay una economía dinámica, si uno no tiene acceso como a recursos que le permitan satisfacer esas deseos que tiene uno, pues eso también es un factor importante en el bienestar, que pues, la gente que trabaja temas de felicidad, y tú lo has trabajado mucho, pues siempre dice que el tener recursos no necesariamente te hace más feliz, pero no tener recursos económicos sí puede ser Y un te hacen obstáculo feliz. fuerte a la felicidad. Entonces, bueno, ahí se va conectando con otros temas. Hay algo que quisiera preguntarte desde tu experiencia. Em, en la experiencia que yo he tenido trabajando con comunidades y haciendo política pública y asesorando gobiernos, los recursos siempre son escasos. Más en un contexto en el que nosotros vivimos, en una ciudad en América Latina, los problemas de lejos son más en número que las capacidades económicas o las capacidades técnicas que tenga para abordar esos problemas. Y los problemas son muy complejos. En el caso de Cali, que es el mismo caso de muchas ciudades latinoamericanas, el crimen, la violencia, la desigualdad son problemas muy complejos de abordar, porque no es solamente una causa, sino que eso viene por diferentes direcciones. En los temas en los que hemos trabajado que importan en el bienestar, tú mencionabas unos que son muy difíciles de implementar: confianza, inequidades,
salud mental. Esos son problemas que son muy espinosos, que no están directamente en agendas públicas. Uno nunca ve en una agenda pública vamos a destinar X recursos para aumentar la confianza entre la gente, pero es la confianza la que teje el tejido social. Y ahí, perdón la redundancia, pero sin confianza no hay cómo construir capital humano más allá de los servicios que hoy sabemos que tenemos que mejorar, educación, acceso a salud. Entonces, ¿tú cómo ves en tu experiencia esos otros aspectos que son necesarios para la agenda pública, pero que la agenda pública no sabe cómo abordarlos, un gobierno o incluso a veces desde las mismas ONGs y el sector privado no saben necesariamente cómo abordarlos, pero que son sustanciales y centrales a cualquier proceso de desarrollo y de bienestar que queremos construir en las comunidades? Pues como tú dices, es difícil en un contexto en el que hay una cantidad de problemáticas que atender y ese es el problema de la focalización, es unos recursos limitados en que los invierte uno y los dedica uno. Y yo creo que ahí yo sí tengo una posición personal y es creo que ahí es donde hay una conexión muy interesante pues con lo que es la academia, con la investigación aplicada. Eh, Hoy en día tenemos conocimiento de qué tipo de inversiones generan un mayor retorno en términos del bienestar futuro de la población, ¿sí? Y estamos pensando también siempre es a futuro, que es uno de los grandes retos que tenemos en la política pública y son los ciclos de gobierno tan cortos y que tenemos gobernantes muy enfocados en mantener arriba su popularidad o demostrar resultados en un ciclo de gobierno que es muy corto para muchas de los tiempos que requieren las iniciativas que generan ese bienestar y ese desarrollo a largo plazo. Entonces ahí hay un dilema que es grandísimo y es cómo trabajar en esas cosas que se demoran más en producir resultados, pero van a producir mejores resultados a largo plazo, pero que esos resultados no los va a ver el gobernante de turno que empieza a implementarlos. Y bueno, ahí nos metemos en otras nociones que son las nociones de gobernanza y por eso es tan importante que no solamente ver estos temas como la responsabilidad del gobierno, sino que tienen que ver pues, con la noción de política pública y es que como sociedad le apuntamos a algo en el largo plazo y de forma sostenible. Y estos temas de confianza a los que tú apuntas, pues sí que son importantes ahí porque requieren tiempo para lograr tener una incidencia sobre ellos de forma significativa. Son difíciles de medir, muchas veces son retadores de implementar y sin embargo son importantísimos porque hay algo, y de nuevo, esto fue una experiencia que tuvimos en ese momento en territorios de inclusión y oportunidades y es cuando no hay confianza, los recursos invertidos son mucho menos efectivos. Y esa confianza es confianza entre personas, sí, confianza interpersonal, pero también confianza institucional. Entonces, por ejemplo, en Cali sucede algo curioso y es que en muchos lugares la gente prefiere mandar a sus hijos a colegios privados que a instituciones educativas oficiales, a pesar de que los resultados de esos colegios privados son menos buenos que el de las instituciones educativas oficiales, porque no confían en ellas, ¿sí? Y lo hace muchas veces, no es que tengan que pagar, porque muchas veces se hace a través de lo que llaman aquí pues, la ampliación de cobertura, y es que el Estado paga esos cupos en colegios privados, pero muchas veces no son tan buenos. Entonces, para un Estado implementar sus programas cuando la gente no confía en él, se vuelve mucho más complicado. O una inversión, un ejemplo sencillo, si uno invierte en un espacio público, en un parque, un parque le debe mejorar la calidad de vida a todo el mundo. Pero si los vecinos no confían unos en otros, si yo no estoy pendiente, si yo no siento un sentido de pertenencia por mi espacio, ni me siento comprometido con él, y si se daña, entonces no estoy parando bolas, quién lo está usando, cómo lo está usando, no dejo que mis hijos salgan a ese espacio porque no confío en mis vecinos, esa inversión está surtiendo el efecto que debe surtir. Entonces, pues todos esos temas son muy importantes. Pero toman tiempo, por un lado, y por otro lado,
requieren ser metódico y sistemático. Creo que a veces también somos muy simplistas en términos de cómo se construye la confianza y todo esto. Y eso yo creo que lo vemos muchas veces cuando vemos ciertas campañas de cultura ciudadana que son como muy sencillas, muy simples, como si un eslogan fuera a cambiar todo esto y todo. No, pues la confianza requiere la construcción, requiere tiempo, requiere interacción, requiere disposición de las personas. Entonces requiere un trabajo y un esfuerzo que es prolongado en el tiempo. Desde el sector privado también se puede trabajar. Entonces yo te hablaba más temprano de algo que hacemos en la Fundación Albaralis que se llama el Premio Cívico por una Ciudad Mejor, que hacemos con una cantidad de otras organizaciones. Y lo que hace el Premio Cívico por una Ciudad Mejor es hacer una convocatoria abierta para que se postulen personas que tienen iniciativas que mejoran el bienestar precisamente, y ahí utilizamos esa palabra, de sus comunidades, ya sea una comunidad de un barrio o una comunidad, un grupo de personas que se identifican o que comparten algo en común. Y esta persona que postulan se seleccionan como finalistas y trabajamos con ellos un proceso de fortalecimiento de iniciativas y al final se dan unos premios donde lo principal es el reconocimiento a la labor que está haciendo la gente precisamente en transformar vidas y pensando en el colectivo, no pensando en cómo me beneficio yo como individuo, sino en el colectivo. Y damos pues un premio también en Capital Semilla para que fortalezcan sus iniciativas. Pero lo que busca precisamente es reconocer y agradecer y visibilizar todo este esfuerzo que se hace, ya no desde el Estado y desde el sector público, sino es la gente que quiere trabajar por sus comunidades y potenciarlo, dinamizarlo y darle esfuerzo y reconocer que eso requiere inversión de tiempo, de recursos, de dejar de hacer otras cosas. Entonces es como celebrar esto y entonces también se puede hacer como de sector y se queda uno aterrado la cantidad de cosas tan maravillosas que suceden a lo largo de toda la ciudad. Juan, si tú tuvieras los recursos públicos que hayan disponibles, imaginemos que no hay límites en inversión pública local, eso no va a pasar, pero aquí podemos hablar cualquier cosa. Si fuera en términos de bienestar, ¿tú dónde pondrías los recursos públicos para aumentar el bienestar de la población, sobre todo en poblaciones con altos o con niveles de vulnerabilidad tan complejos como en los proyectos en los que has estado involucrado? Pues yo creo mucho en la integralidad y el bienestar. Supongo yo que el bienestar termina afectado por donde más débil es. O sea, yo tengo un buen trabajo y una casa bonita y un espacio y un parque bonito enfrente de mi casa, pero yo me demoro 3 horas yendo hacia el trabajo y volviendo, pues el punto crítico de mi bienestar es la movilidad, ¿verdad? Sí, yo trabajo al lado de mi casa y tengo un horario muy flexible y puedo volver y ver a mis hijos, pero yo vivo en un hogar donde cada que llueve se entra el agua, donde no hay unas condiciones de vivir, pues ese es el punto. O sea, mi bienestar va a estar tan bien como el punto más débil que tenga yo. Entonces, yo sí creo que esa integralidad es muy importante y por eso creo que iniciativas de transformación urbanas integrales que además trabajan lo comunitario son tan importantes porque es que lo ven en su conjunto. Yo soy muy creyente de que las ciudades tenemos que pensarlas alrededor de vivir bien en ellas, no de la eficiencia y la productividad exclusivamente. Entonces, bueno, las conversaciones sobre movilidad sí que enfocan mucho en eso. La gente quiere que no haya trancón y poder desplazarse rápidamente en su vehículo privado hasta su lugar de trabajo. Entonces pero eso, uno, no es realizable, porque todo el mundo escoge eso, pues todos terminamos chocándonos los unos con los otros y no hay suficiente espacio. Y dos, no es el mejor resultado colectivo. Entonces, yo soy muy creyente, por ejemplo, en términos de promover modos de transporte masivo, modos de transporte alternativo como la bicicleta. Soy muy creyente, por ejemplo, en los espacios públicos. Creo que eso mejora la calidad de vida de las personas significativamente, porque yo no le puedo dar quizás una casa digna a todo el mundo, ¿sí? Como Estado, pero yo sí puedo asegurarme que todo el mundo tenga
a menos de 300 metros de su casa, un parque en buen estado donde poder ir, estar en la naturaleza o hacer actividad física y con sus niños. Entonces creo que eso es muy importante. Yo hago mucho énfasis siempre también en el poder sentirse tranquilo y creo que esa es una de las grandes limitantes que tenemos en ciudades como las nuestras. La violencia y el miedo nos lleva uno a privarnos de muchas cosas que nos generan bienestar. Entonces, por ejemplo, de caminar, de salir al parque, incluso de interactuar con otras personas porque nos da miedo. Ahorita que hablábamos de la confianza y además a tomar decisiones que terminan afectando el bienestar de los demás. Entonces, encerrarnos en carros, a vivir en unidades residenciales cerradas y aisladas unas de otras, a tener círculos sociales muy pequeños. Entonces, pues la seguridad en sí mismo no es el bienestar, pero yo creo que es de esas cosas que terminan afectándolo mucho. Y si empezamos a hablar de las consecuencias, por ejemplo, de la violencia, pues sí que nos vamos más allá, porque no solamente estas decisiones que tomamos en nuestras vidas, sino que está todo el sufrimiento que se genera, ¿sí? O sea, nosotros somos una sociedad que, en una ciudad como Cali, que todavía tenemos 1000 homicidios cada año, estamos hablando de 1000 vidas perdidas, 1000 familias que pasan por una situación terrible en términos emocionales, traumáticos, todo lo demás. Entonces, uno hablar de bienestar en una sociedad donde sucede eso, pues es muy complicado. Entonces, pues no sé, en resumen, a mí sí me gusta ver las cosas de forma integral, pero sí creo que genera mucho bienestar los espacios que son compartidos y que se prestan para actividades significativas en colectivo y la sensación de tranquilidad y de seguridad que da la ausencia de violencia o de inseguridad. Creo que son dos temas clave. Bueno, y por último, ¿tú qué pondrías hoy en el centro de tu bienestar? En el centro de mi bienestar. Yo creo que a título personal el equilibrio entre nuestras vidas laborales, profesionales, a lo que nos dedicamos y nuestros intereses personales es súper importante. O sea, una condición ideal de bienestar es uno poder vivir de algo que uno le gusta y que uno disfruta. Y si uno no puede hacer eso, por lo menos que aquello a lo que le da a uno de vivir le permita hacer lo que uno sí le gusta. Sea eso el deporte, el arte, la cultura, encontrarse con amigos, lo que sea. Ese equilibrio creo que es muy importante y quizás algo de lo que he estado leyendo bastante últimamente es que estamos perdiendo rápidamente y es el contacto persona a persona. Sí, nos estamos volviendo donde mucho de nuestras relaciones sociales y todo está mediado por la comunicación a través de aparatos y todo el mundo habla de la importancia de la cercanía y el relacionamiento físico. De nuevo, volviendo a temas como espacio público, creo que espacio público es importantísimo por eso, porque si no terminamos siendo sociedades que no nos comunicamos, que no nos entendemos y eso se conecta también una vez más con el tema de confianza. Es difícil generar confianza cuando ni siquiera conocemos pues a nuestros vecinos o a nuestros conciudadanos. Entonces, las relaciones directas con personas las pondría yo en el centro del bienestar, yo creo. Bueno, Juan, muchísimas gracias por esta conversación. Ha sido muy interesante, muy bueno ver desde otro lado, desde otro lugar el bienestar. Y gracias por este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación y que el bienestar sea una noción que nos acompaña a todos, la búsqueda de ese estar bien. Gracias por ver este episodio y los invitamos a que nos sigan en todas nuestras redes sociales y en nuestra página web para que conozcan más de nuestro trabajo.